estás presentando. Ya. Ahora sí se ve bien, chicos. Hola. Sí. Ya. Entonces vamos a la pregunta número 2. Según la teoría celular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Tenemos 4 incisos. Según la teoría celular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La C. La C. La C. Todas las células se originan espontáneamente. Dijimos que no, solo los animales están formados por células. Dijimos sí, pero también las plantas y también los seres del reino fungi, etc. Entonces, C, correcto. Toda célula proviene de otra célula preexistente. Ahora tenemos la pregunta 3. ¿Cuál es la principal molécula utilizada por la célula como fuente inmediata de energía? Inciso A. La D. La D. Fosa. Es la D. La D. ¿Cuál es la principal molécula utilizada por la célula como fuente inmediata? A ver, la glucosa les dije que se transforma en ATP. O sea, si un organismo requiere energía, no va a ir a la glucosa, sino que va a ir al ATP. Previamente la glucosa ha entrado un organelo. ¿Cómo se llama ese organelo que ha transformado la comida en glucosa? La glucosa en ATP, ese organelo que les he dicho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 5 puntos. La mitocondria. A ver. En los alimentos se transforman en glucosa, entran a la mitocondria y se transforman por un proceso bien complejo en ATP. El ATP es la fuente inmediata de energía. Ya la respuesta aquí sería la D. ¿Qué significa ATP? Disculpen. Adenosín trifosfato. Es una molécula altamente energética. ¿Y dónde se encuentra, pues, a ver, una pregunta, la energía? ¿De dónde sale? Les explico un poquito. A ver, ¿de dónde sale el calor cuando uno enciende la garrafa para hacer cocer su comida? Uno pone chispa, ¿no ve? Con fósforo. Y adentro, y está saliendo un gas que es una mezcla de gases entre butano, propano, etc. Esos gases son compuestos químicos y están enlazados así, enlazados. En química les voy a explicar, también les voy a dar química, los enlaces. Están agarrados ahí los electrones. Entonces, cuando se acerca un estímulo, como por ejemplo una chispa del fósforo en este caso, esos enlaces se separan y de ahí surge la energía, de ahí surge el fuego. Igual ocurre en nuestro cuerpo. El adenosín trifosfato es una molécula altamente energética cuyos enlaces guardan gran cantidad de energía. Y esa energía, como les digo, hace que nuestro cuerpo esté caliente, que podamos tener la suficiente fuerza, la energía nos da fuerza para caminar, hablar, etc. Pero bueno, seguimos. Vamos a detallar eso un poco más cuando lleguemos a las mitocondrias. La pregunta 2 de su texto dice, diferencias fundamentales entre células procariotas y eucariotas. Ya hemos visto que la célula es sumamente importante. Ahora vamos a recordar que hay diferentes tipos de células. Hay células que son bien desarrolladas, como la que están viendo aquí, la célula eucariota, y hay una célula que es menos desarrollada, es más primitiva. Se llama célula procariota. Les voy a dar un tip para que recuerden. Yo como lo recuerdo, eucariota es desarrollada, eu quiere decir después, pro quiere decir primitivo, empieza con como que igual, ¿no? Una célula primitiva es la célula procariota. La célula eucariota es una célula que tiene partes pequeñas dentro de sí, que se llaman organelos. Por ejemplo, tenemos un núcleo definido, un nucleolo,
tenemos mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi. Esas son las diferencias que a simple vista podemos observar. En cambio, una célula procariota generalmente está hecha por poca cantidad de organelos. Tiene, digamos, una membrana muy resistente, una cápsula, y tiene un nucleoide que más que ser una zona específica, separada por una membrana, es una zona grande que ocupa casi todo el cuerpo de este organismo unicelular que es procariota. Ahora, las células eucariotas, ya que son altamente desarrolladas, son propias de nosotros, que somos del reino animal, y de todos los animalitos que corresponde a dicho reino, también de las plantas. En cambio, las células procariotas corresponden al grupo, al reino monera, que serían las bacterias. Que las bacterias, nosotros sabemos que muchas causan enfermedades, que hay otras útiles, son unicelulares y sus células son de esta manera, primitivas, o sea, procariotas. Aquí tenemos las diferencias fundamentales. Podemos decir, la célula eucariota, que recordemos que es la más desarrollada, es más grande, y la procariota más pequeña. ¿En qué se miden las células? En micrómetros. Entonces, más de 10 micrómetros las células eucariotas. La composición tiene núcleo, mitocondrias, como ya hemos visto en los dibujitos, y la célula procariota no cuenta con un núcleo celular, tampoco mitocondrias, ni cloroplastos, que tienen las células vegetales, ni citoesqueletos, no tienen. Modo de vida. Las células eucariotas son parte de organismos unicelulares y pluricelulares, y la célula procariota de unicelulares solamente. ¿De qué tipo de unicelulares les acabo de decir que son parte de las células procariotas? Primitiva. Son primitivas, pero ¿de qué? De las bacterias. De las bacterias, exacto. Reproducción, se reproducen sexual y asexualmente, eso lo vamos a ver más adelante. Y las procariotas, que no vamos a volver a hablar de eso, tienen reproducción asexual. A ver, ¿cómo se reproducen? Es una bacteria unita y se divide en dos. Listo, es todo. Sin más trámites, sin más procesos biológicos. Eso, por ejemplo, se llama reproducción bipartición, que se divide en dos. Hay otras formas, pero, por ejemplo, las bacterias se dividen en dos y ya, y sabemos que tienen una capacidad de reproducción increíble, ¿no? Cada hora se reproducen por miles, ¿no? Entonces, por eso, cuando nos enfermamos, una bacteria entra en nuestro cuerpo y se empieza a reproducir. ¿Qué nos recetan para que no se reproduzcan más? Antibióticos, que inhiben la reproducción, la fisión binaria o bipartición que les he hablado, que es un proceso rápido. En cambio, la reproducción de las células eucariotas es un proceso bien complejo. A ver, yo les regalaría 5 puntos si alguien me dice cómo se reproducen las células, animales o vegetales. ¿Cómo se llama ese proceso de reproducción celular? ¿Lo han visto en química? Mitosis. Exacto. Mitosis y meiosis, que igual vamos a diferenciar. En cambio, las procariotas es fácil, sencillo, se dividen en dos y ya. Y las células eucariotas se reproducen por mitosis y por meiosis de acuerdo a qué tipo de célula que vamos a detallar. Formas variadas tienen las eucariotas, las procariotas tienen forma de bastón, espiral. Aquí está abajo, ¿no? La respuesta, la división celular es mitosis, meiosis y la célula procariota por fisión binaria. Entonces, para pasar, las preguntas serían, la 1, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las células eucariotas y procariotas? Tienen las opciones. Piensen y analicen. La C. ¿La D? La respuesta La A. correcta es La C. La A, el tamaño celular. ¿cuál es la fundamental? El tamaño celular sí, pero la más fundamental
Chicos, lo más importante Ya, la es C. La la C. C. La La C. C. Sí, la C. Organización Cuando ustedes de la definan la C, cuando ustedes definan célula procariota y eucariota, se van a acordar de que ¿cuál tiene más El organelos? tipo de metabolismo. Su material genético, voy a retroceder, No, sí, el aquí, ADN. chicos, su material Sí, está bien. genético está en el núcleo de las células eucariotas. El otro Y en está cambio, afuera. las células procariotas, ya que no tienen un núcleo definido, su material genético está, que también tienen, es ADN y en algunos casos ARN, está disperso. Entonces, aquí quisiera aclararles bien la diferencia fundamental, la más importante. Sí es cierto que varían en tamaño y sí es cierto que tienen otro tipo de metabolismo, pero la fundamental es que el material genético en las células eucariotas está contenido en un núcleo, porque recordemos que tiene organelos, pero en las procariotas el material genético está disperso. ¿Se ha entendido? Sí. Ya, ahora pasamos a la 2. ¿Dónde se localiza el ADN de las células procariotas? La C. La C. La C, La C. es libre en el citoplasma. Exacto. Recordaremos que en las eucariotas está dentro de un núcleo, rodeado por una membranita bien acomodada, pero las procariotas son primitivas, así un poco desordenadas. Bueno, y entonces su material genético, que es el ADN, se encuentra libre en una región llamada nucleoide, que es grande esa región. Muy bien, entonces estamos entendiendo hasta aquí. Vamos a abordar la tercera pregunta de su banco de preguntas del ministerio. No, seguimos. 3 es también de las células procariotas y eucariotas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una diferencia funcional clave entre las células eucariotas y procariotas? Yo creo que más o menos así van a ser las preguntas de su examen, no tan sencillas como las anteriores, como para leer y analizar, así que les doy su tiempo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha analizado ya? La B. La B. La B, correcto. En las células eucariotas, el ADN se encuentra en un núcleo delimitado por una membrana, lo que permite una mayor regulación de los procesos celulares a diferencia de las procariotas. Ahora, como para ir pensando en el examen, ¿no? O sea, esto es el mismo contenido, pero está planteado de una manera, digamos, más detallada y en el examen las preguntas van a ser más o menos de ese tipo. Ojalá supiéramos nosotros, yo he preparado a veces estudiantes para las Olimpiadas, tal vez de alguno de ustedes también ha ido, y nos dan un contenido y a veces profundizan o se van por una ramita de ese contenido. Así que traten de entender, como les digo, y también lo que están aprendiendo lo van a relacionar si aparecen nuevos términos. Hay que entender mucho para poder razonar y poder escoger a veces las opciones que pueden ser muy similares. Vamos a pasar bueno, seguimos ahí mismo, tenemos la pregunta 4 de células procariotas y eucariotas. A ver, esta pregunta también va de células procariotas y eucariotas. Analícenla. La B. La B. La B. La B. ¿Quién dice la C? Nadie, porque la B es la correcta, muy bien. La B. La B. ¿Es una célula procariota?
caracterizada por su pequeño tamaño, ausencia de orgánulos y tiene reproducción asexual. Bien, con eso yo creo que está clarísimo qué es una célula, cuáles son las diferencias entre células procariotas y eucariotas. Ahora vamos a pasar a la pregunta 3 de su banco de preguntas. Nos habla de unos organelos que son las mitocondrias. Ya hemos hablado anteriormente que las mitocondrias son organelos, partes pequeñas dentro de las células. ¿Quiénes tienen estos organelos? Aquí les he puesto la célula animal y la célula vegetal. Ambos tienen mitocondrias, comparten mitocondrias. A ver, una preguntita extra. ¿Esta célula animal y vegetal son células procariotas o eucariotas? Eucariotas. Eucariotas. Sí, ve, muy bien, chicos. Estas células eucariotas, que son como una clasificación célula animal y vegetal, pues tienen organelos semejantes, pero también tienen diferencias. Les hablé de un proceso que pueden realizar las plantas, pero no podemos realizar nosotros, que produce tanto materia orgánica como oxígeno. ¿Cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. Fotosíntesis. La fotosíntesis, esa magia y ese proceso maravilloso que hace que el planeta sea como es, sustente vida, se debe a que la célula vegetal tiene estos orgánulos, son los cloroplastos. Ahí se realiza la fotosíntesis. Y vacuola, esta vacuola que estoy mostrando aquí, esta vacuola tiene la célula animal chiquititas, tiene vacuolas chiquititas. ¿Para qué creen que sirve una vacuola a una célula vegetal? ¿Y por qué una célula vegetal tiene vacuolas grandes y una célula animal chiquititas? Porque almacenan agua. Exacto, almacenan agua. Cuando ven una plantita no le dan agua por algunos días y se marchita, sus vacuolas ya han gastado su reserva de agua. Cuando regamos las plantas, estas células que hemos dicho que son la base de todo, almacenan en las vacuolas agua. Nosotros no almacenamos en el citosol, que también es el nombre del citoplasma, carbohidratos, lípidos, grasitas, todo lo que se necesita para vivir, para que luego se transformen en energía. Entonces, bueno, ahora vamos a ir... Almacenamos en el citosol, que está... ¿Alguien quiere hablar? No, ya. Entonces ahora vemos. La mitocondria es de esta formita, que parece como un maní abierto. La mitocondria también tiene partes. Si un día se deciden estudiar biología, ves un organelo, dentro de ese organelo hay otro más chiquito, más detallado, o sea, nunca yo creo que se terminaría de estudiar. Es lo maravilloso de la biología, que siempre está en evolución, en descubrimiento, y etcétera. Bueno, esta mitocondria, que tiene crestas y una membrana que lo rodea, tiene una función que yo ya les he dicho, les he adelantado esta parte. ¿Para qué sirve la mitocondria en las células? Para transformar la energía, ¿verdad? Muy bien, para transformar los alimentos, los compuestos, sí, la glucosa, los compuestos químicos que llegan a las células y lo transforman en energía. La energía que está dentro de una molécula que hemos dicho que se llama ATP. Ese proceso es bien complejo, tiene muchas etapas, pero en el repositorio, en el libro nos están diciendo cuál es la función de la mitocondria, y ustedes lo están entendiendo ahora. Es producir energía a partir de sustancias químicas que provienen de los alimentos. Entonces, aquí un poco más detallado. Les he hablado de la glucosa. Esto que ven aquí, esto dice glucosa, esa es la glucosa famosísima. Les voy a decir algo. Si ustedes han comido un pancito con plátano o una verdura hoy día, todo lo que han comido se transforma en moléculas chiquititas. Esto es una molécula chiquitita, aunque tenga 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos, que es la fórmula de la glucosa. Esta fórmula es de una sustancia tan pequeña que puede entrar a la célula
y puede entrar a la mitocondria, y estos son los enlaces que les he dicho. Estos enlaces están unidos por electrones, un compuesto químico. Se rompe y se genera energía. ¿Dónde? En la mitocondria. Aquí les he puesto el dibujo o la fórmula de la famosísima glucosa. ¿De dónde se obtiene? De la mayoría de los alimentos. Que me gustaría explicarles, pero va a ser mucho detalle. Entonces, la mitocondria, esa generación de energía, ese proceso se llama respiración celular. O sea, la mitocondria agarra el alimento, utiliza oxígeno y va a llevar a cabo un conjunto de reacciones químicas bastante complejas, pero no nos están preguntando eso, solo nos están preguntando ¿para qué sirve la mitocondria? La mitocondria lleva a cabo la respiración celular mediante, por la cual la célula, la mitocondria, transforma los nutrientes, la glucosa, en energía utilizable. Como les dije hace un momento, el adenosín trifosfato, el ATP. El ATP produce la energía esencial para todas las actividades, como la síntesis de sustancias. A ver, igual que una sustancia, a ver, esto quisiera que me entiendan, porque es la base de todo también en nuestra vida. Cuando comemos proteína, por ejemplo, ¿de dónde viene la proteína? ¿De qué alimento? De la carne. Ya. Hoy te comes un pedazo de carne. La carne va a pasar por la boca, por la fase mecánica, va a pasar al estómago a la fase química, se va a convertir bolo alimenticio, quimo, kilo, y luego por las venas, arterias, los capilares, va a llegar a la sangre, y por la sangre se va a distribuir en todas las células de nuestro cuerpo. Y ahí va, cada célula hemos dicho que es un laboratorio. Entonces, dentro del laboratorio que es la célula, ese alimento va a entrar a la parte más pequeñita, que es la mitocondria, y se va a generar energía. ¿Y para qué sirve pues ese ATP? Otra vez voy a volver a la carne. La carne se ha transformado, ha llegado en forma chiquitita. La carne se transforma en aminoácidos. Y los aminoácidos forman las proteínas. Pero ¿qué ha pasado? Tú has comido carne de vaca. La proteína de la carne de vaca no es igual a la nuestra, así que se tiene que descomponer para volver a sintetizar otro tipo de proteína que va a formar nuestro cuerpo. Eso es bien interesante y bien bonito, cómo las sustancias que nosotros ingerimos se transforman y se vuelven a construir, pero en sustancias útiles para nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros somos proteínas caminantes. Las células en su membrana celular, proteína, lípido, proteína. ¿Dónde más tenemos proteínas? Tenemos la caseína, la miosina de los músculos, tenemos otras proteínas en la sangre, el cabello es proteína, la piel tiene colágeno, elastina, queratina, todos somos proteínas caminantes. Entonces, esa proteína que tú has consumido del huevo, de la carne, se descompone, llega a la célula y se vuelve a componer en sustancias propias de nosotros. Entonces, por eso dice, el ATP sirve para el desarrollo de las actividades celulares como síntesis de sustancias, para el transporte activo, para que las sustancias como las hormonas se puedan trasladar de un lugar a otro, la sangre, para el movimiento celular, para la regulación metabólica. Todo eso está ocurriendo gracias a esa energía. Pero también lo podemos ver así a nivel más grande. Por ejemplo, para que yo esté hablando en este momento, estoy quemando la energía que se ha generado en las mitocondrias a partir de lo que he comido. Incluso ustedes que están sentaditos ahí queriendo entenderme, están ahí sentados, pero su corazón está latiendo, su sangre está circulando, y todo eso se da gracias a la energía que se ha producido en forma de ATP en las mitocondrias. Entonces, una mitocondria es considerada la central energética de toda la célula, y resulta que si funciona bien, el organismo que lo contiene, pues va a sobrevivir de manera correcta.
sus nutrientes se van a utilizar y todos los procesos van a tener como la energía, la fuerza para poder desarrollarse. ¿Qué les parecen las mitocondrias? Interesantes, ¿no? Bueno, no se olviden. Aquí las preguntas. ¿Cuál es la función principal de la mitocondria en la célula? Tenemos 4 opciones. La C. La C. La C. Muy bien. La C, llevar a cabo la respiración celular y producir ATP. A ver, pero yo tengo aquí otra preguntita. ¿Qué organelo realiza fotosíntesis? No es la mitocondria. ¿Cuál es? Hace un ratito les dije. La fotosíntesis, ¿quién realiza? La proteína. Los cloroplastos. Los cloroplastos. Bien, sí, hay que ir así, fijando algunas cositas. Yo sé que tienen harto contenido que aprender, pero ahorita estamos repasando lo que ustedes han visto. Solamente falta un poco recordar. La energía producida en la mitocondria se almacena principalmente en forma de... La D. Hice una preguntita. ¿Sí? ATPD. Ya, la pregunta. Todo eso que nos está mostrando, ¿nos lo va a enviar en el grupo? Todo lo que les estoy mostrando les voy a enviar. Se los he hecho con mucho cariño y paciencia. Profe, las preguntas van a estar piqueadas, ¿no? ¿La respuesta correcta? Si se van anotando mejor. ¿No podría anotarlo y así enviarlo? por acá? Ya, tendría que trabajar un poco más, pero sí les puedo mandar mañana con las respuestas tiqueadas. Porque ahorita está en PDF. ¿Qué hace? ¿Ya? Ya. Entonces, ahí vamos. La energía, lo que me interesa es que ahorita me estén entendiendo, chicos. Y si tienen preguntas, pues se vayan sin dudas y luego les voy a mandar, le voy a marcar las respuestas correctas y se los envío hasta más tarde o mañana. Sí, hasta más tarde, no tienen mucho tiempo ustedes. Sí, les voy a mandar. Pero ahorita entiéndanme, por favor, ya participen, entiendan. La 2, la respuesta es... La D, ATP. En forma de ATP. Perfecto. Ya, y mucho nos repite de eso, entonces yo creo que va a entrar siempre el ATP. Ojalá, porque ustedes están aprendiendo. La pregunta 4 de su texto nos habla del ADN. ADN quiere decir, ¿qué quiere decir ADN? ¿Quién sabe? Ácido desoxirribonucleico. Exacto. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Y es bien complejo, ¿ya? Pero no nos están preguntando por qué está formado, nada. Nos están diciendo aquí, nos han dado estos conceptos más o menos. El ADN es una molécula fundamental que permite conservar y transmitir las características biológicas de una generación a otra. El ADN, así, es una doble hélice, una composición un poco compleja, pero ¿cuál es su función? Eso nos están diciendo. Su función es que tiene la información genética en el ADN de cada una de las células, que hemos dicho al principio. El ADN está dentro de los cromosomas están dentro del núcleo, que nosotros tenemos 46 cromosomas, y cada cromosoma tiene ADN enrollado. En este ADN está la información genética de, por ejemplo, el color de ojos que tú tienes y que está almacenado en tus células y cuando te reproduzcas puede que hereden tus hijos. También está el tamaño, el color de piel, está también por especies, digamos, nosotros 2 miembros superiores, 2 miembros inferiores, las arañas 8 patas. Entonces, todo lo que vemos, el color verde de las plantas, el color rojo de las rosas, todo está descrito en el ADN. Es como un mapa. Y ese mapa, pues, se expresa tanto en lo que vemos externamente de un individuo como internamente, cómo está formado.
el ADN permite conservar y transmitir las características biológicas de una generación a otra. Es la base molecular de la genética. Es indispensable para que haya vida. Si no hubiera ADN, no hubiera tampoco vida. En su estructura se encuentran codificadas las instrucciones, como les dije. Aquí, en el ADN dice, a ver, este cuerpo tiene que producir una proteína que se llama queratina, que es útil para el cabello. No así literalmente, pero la información está almacenada. No puede producirse otro tipo de proteína que es animal. ¿Ya? Entonces, la síntesis de proteínas, las características somáticas, físicas, todo está en el ADN. Garantiza la transmisión de la información hereditaria durante la división celular y asegura de que haya continuidad de las características biológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que pues se va a perpetuar una especie a través de la transmisión del ADN de una generación a otra. Ahora una preguntita aquí. Yo sé que es un poco complejo, pero a ver, vamos a ir entendiendo. ¿Cómo un individuo mujer le transmite su información genética a su descendencia? ¿A través de qué célula que contiene ADN? ¿Qué tipo de célula? Otra vez, más claro. ¿En qué célula yo le transmito mi información genética a mis hijas? ¿O les he transmitido a mis hijas? Cuando está embarazada y A través del óvulo. A través del óvulo. El óvulo, mi óvulo con el espermatozoide del papá de mis hijas, tienen la información genética de mí y de mis antepasados. Color de ojos, tamaño, etc. Igual, el espermatozoide, que es el gameto sexual masculino, igual tiene la información genética. Se unen los dos, se forma un cigoto, y ese cigoto, pues, junta las informaciones genéticas. Algunas se expresarán, que se llaman caracteres dominantes, y otras no. Se mantendrán ocultos para que tal vez se expresen en mis nietos que sean igualitos que yo y no mis hijas, ¿no? Eso quisiera que entiendan. El ADN se transmite de generación en generación a través de las células reproductoras. Y ese papel fundamental de transmitir las características se lleva a cabo por el ADN. Las preguntas entonces. 1. ¿Por qué el ADN cumple una función esencial en los organismos vivos? La B. La B. La B. Porque almacena y transmite la información genética. Yo creo que por ahí va a ir alguna preguntita. ¿Para qué sirve el ADN? Almacena y transmite la información genética. Muy bien, la B. 2. Según el texto que hemos ahorita explicado, ¿cuál es el papel principal del ADN en la síntesis de proteínas? Eso hay que explicar un poco más. La B. La B. La C tiene las instrucciones necesarias. La C contiene las instrucciones necesarias para su producción. Les voy a mandar un videito donde explica cómo eso se hace, pero también les voy a explicar ahorita. El ADN es una doble hélice, ¿no? Así, en este tatuaje, doble hélice. Cuando se vuelve una sola hélice, ¿qué se llama? ¿Recuerdan? En el colegio han debido avanzar. ADN y su compañero, el ARN. ARN. Entonces, el ADN es muy grande para salir de una célula y formar otra célula. ARN. El ARN el ADN se divide y se duplica. Recuerdan que de una sola célula se originan dos en la mitosis, en la división celular. Entonces, eso se da gracias a que el ADN tiene esta función maravillosa de duplicar la información genética, de replicarse. O sea, es para mí como un misterio
interesante que igual que la fotosíntesis, igual que muchos procesos dan lugar a que la vida se perpetúe. Eso les voy a explicar con más claridad en la mitosis, cómo el ADN se duplica y gracias a eso puede haber reproducción celular. Entonces, pero en cada una de estas cadenas está el código genético, quiero decir la información de qué tipo de proteínas, de qué tipo de sustancias se tienen que producir para que se repliquen células iguales a las progenitoras. Entonces, el ADN contiene las instrucciones necesarias para la reproducción de proteínas y de todas las sustancias que se producen en nuestro cuerpo. ¿Por qué no sería A? Porque energía producen las mitocondrias. ¿Por qué no sería B? Porque el ADN no almacena proteínas. ¿Por qué no sería D? No transporta proteínas fuera de la célula. Quien lo hace es el ARN. Pero esto que nos quede claro, el ADN contiene instrucciones para la producción de proteínas y de otras sustancias. ¿Ha quedado claro? Positivo. Sí, además les voy a pasar esto y van a volver a leer con calma y van a ver que la biología es bien fácil y bonita. 5. Genes. ¿Qué es un gen? Un gen, aquí les diré, un pedacito de ADN es el gen. Eso se podría decir. Un gen es una unidad funcional y física de la herencia. Son segmentos de ADN. Entonces el ADN es una cadena larga, larga y por pedazos se va formando en unidades llamadas genes. Y un gen es una secuencia que va a dar una característica a nuestro cuerpo. Por ejemplo, dicen, a ver, los genes, ha sacado más genes de su papá, ¿no? A ver, por ejemplo, en color de, hablaremos de plantas. Tenemos una semilla. ¿Sí? Un lirio. Ya, un lirio, ¿no? Y ustedes saben cómo hay reproducción sexual en las plantas. ¿Cómo? Sexual sería que se una el polen, que es como el espermatozoide de los humanos, y el óvulo, que también tienen óvulo las florecitas, se unen las dos y forman un nuevo individuo, ¿no? Entonces, ahí hay genes que se juntan. Ahora, si se junta una flor roja con una flor amarilla, ¿de qué color va a ser la flor que se ha generado? Puede ser roja y es dominante, si el gen de la planta roja es dominante. En ese caso, no se expresaría el otro gen. Igual, a ver, con humanos creo que siempre es más fácil. Tiene ojos verdes el papá y ojos negros la mamá. Generalmente el negro es más dominante. Se va a expresar los genes del color que domina. En este caso podría ser el oscuro. Entonces, los genes son segmentos de ADN que tienen información para un carácter específico. Color de ojos, para la altura, para los rasgos. Cómo somos, cómo son nuestros padres, qué heredamos. Eso está contenido en los genes. También los genes llevan información genética específica. Y cómo nos vemos externamente y cómo somos está determinado por los genes, cómo somos internamente. Las características personales como la estatura, color de ojos, color de piel están determinados entonces por los genes. A veces puede suceder esto, ¿no? Que es un gatito blanco y un gatito negro y nace el descendiente con manchitas negras. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha habido codominancia. No ha dominado ni el negro ni el blanco. Pero bueno, centrándonos en el contenido, un gen es un segmento de ADN que transmite una característica específica, un rasgo físico, una característica de una determinada especie.
¿Dónde están entonces los genes? Aquí vemos las células, estos son los cromosomas, dentro de los cromosomas está el ADN y un gen sería un pedacito de ADN. Un gen es un pedazo de ADN que está dentro de los cromosomas de las células. La pregunta, ¿qué es un gen desde un punto de vista biológico? La pregunta, ¿cuál Un sería? segmento de ADN, la B. La B. La B. Un segmento de ADN que codifica información genética. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función principal de los genes en los seres vivos? La B, La B. transmitir características. Hereditarias. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se expresa la información contenida en los genes? Bueno, eso les tengo que explicar también. Los genes se transmiten, ¿perdón? ¿Cuál? La B, la B, La C. La C. La C. La A C. través de la transcripción y la traducción genética. Eso les voy a explicar. Como la información genética está en el ADN, específicamente en los genes, estos se tienen que transcribir y traducir. Quiere decir que dentro de la célula se van a transcribir al ARN y se van a traducir. Esos dos procesos los mencionan en el texto, así que no se les olvide, por favor, que los genes se expresan a través de la transcripción y la traducción genética. Se transcriben y se traducen para tener estas características hereditarias. Ahora vamos a pasar a 6. El tema 6, o sea, la pregunta 6 de sus textos. Nos habla de los tipos de división celular. Lo bueno es que toca más que todo temas similares, se están dando cuenta. Ya hemos hablado de mitosis, de meiosis, de células. Entonces yo lo veo que el contenido de biología es bastante sencillo si lo entienden, chicos. Nos podría preguntar cosas más variadas. Nos podría preguntar procesos, no sé, nos va a preguntar un poquito de respiración y algo, pero yo creo que han sido con biología bastante condescendientes, porque todo tiene relación. Ven, estamos hablando sobre casi lo mismo. Las células, seguimos, entonces, ¿cómo se dividen? Las células eucariotas complejas, las células complejas se dividen por dos tipos de procesos. Uno es la meiosis y otro es la mitosis. La meiosis tiene la finalidad de formación de gametos. Gametos son las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, con la mitad de número de cromosomas característico de la especie. A ver, he dicho un principio, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros los humanos? 46. 46. 46. Entonces, nuestro óvulo, que se va a unir con un espermatozoide, que es el gameto sexual masculino, solo tiene que tener la mitad de la información genética. ¿Qué pasaría si en el óvulo hay 46 y en el espermatozoide 46? 72 cromosomas. Eso ya sería una mutación, una alteración genética. Recuerden, ¿perdón? Pasa que pueden hacer o sea, más o menos diferente, hacer como una mutación. Sí, puede afectar en el aspecto físico, mucho, mucho. A ver, un ejemplito, cuando alguien tiene un cromosoma de más, tiene en vez de tener 40. Con un dedo de más o con un... Síndrome de Down. Sí, eso es una trisomía. En vez de tener 2 cromosomas, tiene 3. Una pareja se replica, una pareja de cromosomas, y en el par 21, uno de más, ya tenemos ahí síndrome de Down. Hay hartos síndromes. Entonces, ¿cómo es la naturaleza de perfecta? Que para que se forme un nuevo individuo y la información genética de ambos progenitores se exprese, pues los gametos o células reproductoras solo deben tener la mitad de información genética. Y nosotros somos mitad mamá, mitad papá, gracias a que se ha desarrollado un proceso previo
donde los genes de ambos progenitores que están dentro de sus cromosomas se han podido dividir para luego juntarse y reponer el número de cromosomas específico para cada especie. En este caso, nosotros tenemos número de 46. Bien, la meiosis es la que permite que las células reproductoras tengan la mitad de la información genética. La reducción cromosómica es fundamental para que tras la fecundación se restablezca el número cromosómico original y así se garantiza la estabilidad genética y no ninguna mutación, aberración o los accidentes que pueden suceder cuando no existe un adecuado número de cromosomas. ¿Y a qué se deben pues las mutaciones? ¿Alguien sabe? A eso puede afectar a que las personas puedan conseguir, o sea, como Pueden ser sustancias. no indeseadas. Ujú. Entonces la meiosis tiene que ser perfecta para que nosotros igual salgamos así, humanos. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que los demás, los que tengan algún cromosoma no sean, o sea, hay alguna, un síndrome, ¿no? Que está generado porque no ha ocurrido la meiosis perfecta. Entonces, la meiosis incluye mecanismos como la recombinación genética y que favorecen a la variabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que como mi papá viene con genes diferentes y mi mamá, entonces nazco yo, no soy ni igualita que mi mamá, ni igualito que mi papá, sino que ha habido variabilidad genética. Eso permite que haya evolución de las poblaciones, evolución en nuestro caso, eso permite que haya variabilidad, ya no somos ni papá ni mamá, somos otro individuo, y nuestros hijos también. La meiosis hace que se conjuncionen informaciones genéticas diferentes para favorecer la variabilidad. En cambio, la mitosis. ¿La mitosis en qué células se produce? Si la meiosis se produce en óvulos y espermatozoides, ¿en qué células se producirá la mitosis? En la mayor parte de nuestro cuerpo. Las células, En todas, en toditas, menos en los óvulos y espermatozoides. A ver, ¿qué células tenemos, chicos? ¿Qué células tenemos nosotros? Tenemos células nerviosas, musculares, sanguíneas, adiposas, la de la piel que se llaman células epiteliales. Todas estas células y más que tenemos en nuestro cuerpo se reproducen por mitosis, no por meiosis. La mitosis se produce para que nosotros podamos crecer, reponer células. Saben que las células permanentemente están muriendo. Las células que más rapidito mueren son las células de la piel y se descaman y vemos como una caspita, ¿no ven? Las células, no me acuerdo mucho, pero digamos las células sanguíneas creo que viven, a ver, alguien busque por favor, ¿cuánto vive una célula sanguínea? Déjenme la respuesta, yo voy a buscar. Somática. ¿Alguien ha encontrado? ¿Cuánto vive una célula de la sangre? Yo voy a encontrar. Un linfocito. Una célula blanca. 120 días. Pueden durar días, semanas. ¿Cuánto vive un linfocito? 4 meses. Ya. Cada célula tiene un periodo de vida. ¿Qué pasaría si se mueren todas las células y no se reponen? Nosotros desapareceríamos. Para eso se genera la mitosis, que es la división celular. Cuando una célula ya ha cumplido su ciclo, a ver, por ejemplo, es un linfocito, un glóbulo blanco, que ahora que hay tantos virus que nos acechan, pues cumple su ciclo defendiéndonos, es parte del sistema inmune. O un glóbulo blanco ha cumplido sus 4 meses o algo así, 120 días,
después de que ha trasladado por todo nuestro cuerpo, ha trasladado oxígeno, traslada hormonas, traslada nutrientes, pues cumple su ciclo y muere. Entonces, ahí tiene que ocurrir la mitosis, es la división celular, para regenerar células que ya han cumplido su ciclo. La mitosis también sucede y rápido cuando, por ejemplo, nos fracturamos un hueso y ese hueso se regenera, ¿no es cierto? O se queda roto. No, se regenera. Entonces, las células que están en los bordes del hueso rápidamente se reproducen. Y en otro también, por ejemplo, se produce cuando, ¿recuerdan que éramos un óvulo y un espermatozoide? Se han juntado y ¿qué se ha formado? Una única célula. Esa única célula ha tenido que reproducirse hasta tener, a un principio les dije, con las células de un adulto, 37 billones de células. Esa reproducción, toda esa reproducción de las células somáticas, o sea, de las células del cuerpo, se da por mitosis. Entonces, ahí ya un poco puntualizando. La mitosis es un proceso de reproducción celular que se da en las células somáticas, que cumple las funciones de crecimiento, de reposición de células que terminan su ciclo y también, bueno, básicamente para eso. Ahora, ¿cuál es su característica principal? Que esta célula que se reproduce por mitosis conserva su número de cromosomas, de 46 a 46. Todas nuestras células somáticas, o sea, neuronas, sanguíneas, etcétera, como les he dicho, tienen los 46 cromosomas. Información genética completa. ¿Para qué sirve entonces la mitosis? Reparación de tejidos, crecimiento, para sustituir a células muertas, y ese tema también es súper lindo. Entonces, las preguntas de la mitosis y la meiosis. ¿Cuál es la diferencia principal entre la mitosis y la meiosis en relación con el número de cromosomas? Tienen los incisos. La C. La C. La C. La C. ¿Está bien? La meiosis reduce el número de cromosomas. ¿De cuánto a cuánto? 46. A 23. Perfecto, mientras que la mitosis lo conserva. Segunda, ¿por qué la reducción cromosómica en la meiosis es fundamental para los organismos con reproducción sexual? La C. La C, porque garantiza La C, que la tras, C. muy bien, la C garantiza que tras la fecundación se restablezca el número cromosómico de la especie. Muy bien. Que en nuestro caso es 46. Hemos entendido entonces esta parte de la división celular, la mitosis y la meiosis. La meiosis, a ver, me van a decir falso o verdadero. La mitosis ocurre en el óvulo y el espermatozoide. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Súper falso. Súper falso. La meiosis solo en los gametos. A veces les ponen gametos, pero tienen que saber que gametos son células sexuales, ¿no? Bien, hay otra preguntita. ¿Cuál de los siguientes procesos contribuye directamente a la variabilidad genética durante la meiosis? La duplicación del ADN, la reparación de tejidos. La C. Muy bien. La C, es la C. La C. Perfecto. Vamos. El 7. 7 también es un tema bien interesante que les plantean ahí en el banco de preguntas. Habla de la reproducción sexual y asexual. La reproducción, aquí en este cuadrito podemos ver ejemplos y características. La reproducción asexual ocurre en organismos como las estrellas de mar,
que los profesores de biología siempre explicamos, decimos, se rompe un pedacito de la estrella y de ese pedacito se forma otra estrella. O de las bacterias que les he explicado, que de una bacteria se parte en dos y ya tenemos dos bacterias. La reproducción asexual no necesita dos progenitores, solo se necesita un progenitor. Este caso es bien interesante de las hidras, ¿no? Está ahí la hidra. La hidra es un que parece planta, pero en realidad es un animal marino. Entonces le empieza a salir de un ladito como que una yema, gemación se llama, y una hidrita chiquitita se desprende y ha tenido su descendiente, su hijito. Entonces la reproducción asexual no hay variación genética, porque como es un solo progenitor, el descendiente va a ser idéntico y genéticamente también idéntico a su progenitor. Es un proceso rápido, eficiente. Los hongos se reproducen por esporas, que son como semillas, pero solo tienen la información genética de su progenitor. En cambio, en la reproducción sexual se necesitan dos progenitores. Y ahí va a haber combinación del material genético que ya hemos explicado y sus descendientes, entonces van a tener gran variabilidad genética. Ya no son su mamá o su papá, sino que son una mezcla. Entonces, ¿en qué organismos? Seres humanos, todos los animales y algunas plantas. Ahora les digo, ¿las plantas se pueden reproducir asexualmente? ¿Asexualmente? Sí ¿Cómo? se pueden, Sí se por la puede. semilla. Asexualmente. Mediante sus raíces. Cuando agarras un pedazo tienes un rosal hermoso, agarras ¿qué se llama? Un gajo de la misma planta, agarras un tallo, lo haces remojar un poco y lo pones a la tierra, has hecho reproducción asexual de tu planta. Igualita a su plantita. Eso se llama por gajos o esquejes, ¿no? Ahora, sexual también tiene. Cuando recuerdan la polinización, lo que les he hablado un principio, la abejita viene, agarra el polen, que es como el espermatozoide. Hay flores que son hermafroditas, tienen polen y tienen óvulos, pero hay flores que son... El pistilo. ¿Sí? Entonces, ese es su órgano reproductor, ¿no? Entonces, cuando se poliniza, ¿qué va a pasar con la flor? Se va a volver en fruto y dentro del fruto va a estar la semilla. ¿Y qué pasa si agarras esa semilla y le pones a condiciones adecuadas a la tierrita? Otro individuo. Entonces, ahí ha habido reproducción sexual en una planta. Una semilla es como contiene un embrión. Lo pones a la tierra y va a salir, va a empezar a brotar. Entonces, tiene un nuevo individuo, la información genética ahí. En esa semillita se encuentra, cuando encuentre condiciones favorables, pues se va a reproducir. También un tema súper apasionante, la reproducción. Y bueno, aquí puntualmente vamos a enfatizar en la reproducción sexual que nos piden en el texto. Se caracteriza por la unión de gametos. Ya sabemos que gametos son las células sexuales, cada uno con la mitad del material genético, lo que da lugar a una descendencia genéticamente distinta a sus progenitores, como ya hemos hablado varias veces. Este proceso genera variabilidad y es resultado de la combinación de mezcla de genes. Entonces, esto incrementa la diversidad, así ya no somos tan igualitos, sino que como nos vamos mezclando va a haber variabilidad, diversidad y también puede ocurrir mejores adaptaciones, selección. La reproducción sexual permite todo eso. ¿Alguna pregunta de la reproducción sexual? Nada. Claro. Ya. Entonces, la reproducción sexual desempeña un papel muy importante en la evolución y continuidad de muchas especies. Las preguntas. ¿Cuál es la característica fundamental que distingue a la reproducción sexual de otros tipos de reproducción? La C. La C. La C. La C, la unión de gametos con la mitad de material genético, que origina descendencia genéticamente diversa. La
2. ¿Por qué la variabilidad genética generada por la reproducción sexual representa una ventaja evolutiva para las especies? ¿Por La qué? C. La C. La C. Sí, la C. Sí, muy bien, la C. Bueno, eso, tampoco, yo, a ver, de lo que está en el texto del ministerio, he complementado un poco más y les estoy explicando de manera que se entienda. Pero me estoy basando en eso y profundizando un poco más. Por si, por si toman ellos como base ese contenido y ese sustento que les ponen, yo estoy profundizando un poquito, ¿ya? Podríamos profundizar más, pero creo que ya sería salirse también de lo que nos están pidiendo. La pregunta 8 trata de la evolución. Ahí la foto de Charles Darwin. Charles Darwin era un naturalista que ha explicado, según lo que ha investigado por años, cómo él cree que se ha transformado la vida, no originado, sino cómo ha evolucionado. Entonces, es uno de los pilares de la biología moderna. Explica sobre la diversidad, origen de especies. ¿Por qué hay tantas especies? Él, a ver, miraba, decía, aquí hay pájaros con esta misma especie con pico duro y allá no. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estas tortugas de estas islas son más grandes que estas? En estas islas no se han podido encontrar estas especies con otras. Entonces ha ido juntando todos esos postulados, todas esas teorías, todas esas creencias y las ha vuelto en una teoría. ¿Por qué se llama teoría y no se llama, por ejemplo, ley de la evolución? Porque es un planteamiento que todavía puede seguir mejorándose, evolucionando, ¿no? Recordaremos que para el origen de las especies también hay una teoría que dice que Dios ha creado todo, ¿no? También hay otra que es la vida viene del espacio, bla. Bueno, sí, pero ahora nos vamos a... Sí, hay esas teorías. Pero Charles Darwin, que es un biólogo, un naturalista era en esos tiempos, así se llamaban a los biólogos, que, bueno, abarcaban en su estudio muchos aspectos, ha determinado que la selección natural es un mecanismo central de la teoría evolutiva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué decía? A ver, por ejemplo, decía, aquí hay ciertas características, por ejemplo, el clima que hace que existan ciertas especies. Por ejemplo, en el altiplano hay ovejas con lana, llamas, alpacas, que su piel, su pelaje, su lana está adaptada para que puedan vivir en ese espacio. Y no puedan vivir en climas tropicales. En el Chapare moriría una ovejita, ¿no? Entonces él ha dicho, hay diversidad de seres vivos que derivan de una sola rama. A ver, se parece el camello con las vicuñas, con las llamas. ¿Qué ha pasado? Ha dicho, las características del ambiente... ¿Han escuchado ese rayo? ¿No? Ya. Sí. Aquí está lloviendo harto. ¿En dónde es? Yo estoy en Cochabamba. ¿Sabían que el rayo es más rápido que el sonido? Sí, ¿no ve? Se ilumina porque viaja más rápido la luz y después llega el sonido del rayo, ¿no? Sí, es todo en la vida. Es bien interesante. La biología es la materia más linda porque igual hablamos de fenómenos geológicos, etc. Y así, Darwin lo que ha hecho ha sido que ha establecido que ha habido una selección natural. A ver, por ejemplo, si aquí hay un lugar seco, podrán vivir la planta de mango o la planta de cactus. La de cactus. La planta de cactus. Porque está adaptada, puede almacenar en su tallo agua, ¿no? Entonces, el que está mejor adaptado, ha dicho Darwin, puede sobrevivir y reproducirse y puede transmitir
una adaptación a sus descendientes. Entonces, y así han aparecido nuevas especies. Digamos, había un progenitor o un antepasado evolutivo común y de ahí se han ido especializando. Plantas diferentes de acuerdo al contexto. A ver, por ejemplo, les voy a dar uno. En la Revolución Industrial, no sé si han escuchado ese ejemplo, habían lugares en Europa, plantas que tenían su tallo más o menos verde, entre verde y blanco. Otra vez rayo. Ya no. ¿Han escuchado? Ya. Está bien, graba aquí. Me da miedo. Les cuento que ha granizado aquí en Cochabamba, que da miedo, pero en algunas zonas. Ya, seguiremos. Entonces, ¿qué ha pasado? Esas maripositas podían posarse en los árboles y se camuflaban. Pero como ha habido una proliferación de industrias, el tallo de esa planta ya no era verde, entre verde y blanco, se ha vuelto negro, con hollín. Y la mariposa, como un mecanismo de sobrevivencia, para que no destaque y venga un pájaro y se lo coma, un ave, entonces ha ido generando adaptaciones, se ha adaptado al medio y ha cambiado el color. Entonces, eso es lo que Darwin ha dicho, va a haber selección para los que estén más adaptados al medio. Entonces, y eso también ha dado la aparición a nuevas especies. Esas maripositas que eran blanquitas, porque el medio ambiente sí era favorable, en otro lado deben seguir siendo blancas, pero en ese lado que había mucho hollín, han tenido que cambiar para sobrevivir. Eso es una adaptación y ahora hay 2 especies. Y eso ha ocurrido con muchos animales y plantas. Y no es que ocurre ahorita, ¿no? Está aquí y se va a convertir en blanco como un camaleón así. No, sino que esto ha sido producto de miles de años de evolución. La selección natural permite comprender la diversidad biológica. Es resultado de un proceso gradual, no es rapidito. Entonces, eso se debe a que las especies se han tenido que adaptar, interactuar con el medio ambiente. Eso es lo que Darwin básicamente dice en su teoría. Primera pregunta, ¿cuál es el mecanismo principal que explica la diversidad biológica según la teoría de la evolución de Charles Darwin? B. La B. La B. La B, la selección natural. 2. ¿Qué sucede con los organismos que presentan características favorables en un entorno determinado según la teoría de la evolución? La C. La B. La C. La C. Sobreviven y se reproducen más exitosamente. La C. Eso, Charles Darwin. Vamos a pasar al 9, tema 9, o pregunta 9. En esta pregunta nos hablan de los niveles de organización de los seres vivos, que también muy bonito. A ver, los seres vivos se van organizando, ¿ya? Y estos se llaman niveles de organización ecológica. Un individuo solito es un organismo. Otro rayo. Ya. Fuerte. Ay, mándenos un poco de lluvia acá, hace mucho calor. ¿Dónde estás? Santa Por Cruz. favor, Me da miedo el rayo. Tormenta eléctrica. Santa Cruz. Ya. Entonces, chicos, Tengo miedo. un organismo solito es un individuo. Cuando se juntan hartos individuos igualitos, por ejemplo, abejas, ya forman una población. Cuando las poblaciones están en un mismo espacio geográfico, en un solo lugar, tenemos las comunidades. Una comunidad. Las comunidades. En el texto habla de comunidades. Entonces ahí les dice, una comunidad
está por encima de la población. La población son individuos igualitos. Por ejemplo, tenemos una jauría o una colmena de abejas. Eso es una población. Una manada de loros. Sí, o un hormiguero. Pero una comunidad Unos ya engloba, lobitos. y una comunidad ya engloba varias de esas poblaciones que están en un solo lugar, en un espacio geográfico compartido. Entonces, más grande que una comunidad es un ecosistema. ¿Y en qué se diferencia también? Tiene comunidades, pero ahí en un ecosistema ya se toman en cuenta factores no vivos, por ejemplo, la temperatura, el agua, la luz solar, los minerales. El ecosistema engloba las comunidades y el medio que los rodea, el medio que los sustenta. Después de ecosistemas están los biomas, que son zonas extensas formadas por ecosistemas similares. Por ejemplo, tenemos un desierto, un bosque tropical, una tundra. Esos son biomas. Y el nivel más grande sería la biosfera, que es la parte del planeta Tierra que tiene vida, que está contando de la superficie de la Tierra, hasta 6 kilómetros nomás puede haber vida. Más allá ya no. Entonces la biosfera es el conjunto de todos los biomas. Esos son los niveles de organización. Y aquí nos centramos en lo que está en el texto, que es una comunidad. La comunidad, como hemos dicho, está aquí, es la 3. Es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que habitan un mismo espacio geográfico, que coinciden en el mismo tiempo. Como un zoológico. Sí, o como, sí, puede ser, o como te imaginas un lugar donde hay un árbol y hay un charco, en ese charco hay bacterias. Hay una población de bacterias en ese charquito chiquitito y ahí mismo cerquita del árbol hay un hormiguero, una población de hormigas, y en la copa del árbol hay niditos de aves. Entonces ya se ha formado ahí en chiquitito. Es una comunidad. Una comunidad ahí se ha formado. Entonces, dentro de una comunidad, las poblaciones establecen relaciones ecológicas, como la competencia por recursos, digamos. En el charco están viviendo las bacterias y necesitan el agua, pero los pajaritos también y las hormigas. Eso es un tipo de interrelación que se llama competencia. También han debido escuchar de la depredación. Si hablamos de otra comunidad, ya en ese mismo ecosistema vive también un ratoncito. Entonces hay un gato y se lo come. Ahí ha ocurrido un tipo de relación que es la depredación, que uno se ha comido al otro para poder subsistir. Ahora hablaremos también del mismo gatito. El gatito tiene pulgas. ¿Qué tipo de relación tienen las pulgas con el gato? No lo pueden matar igual. Eso se llama parasitismo. Parasitismo, ¿no? Entonces, en una comunidad hay diferentes tipos de relaciones. También puede haber mutualismo. Mutualismo es cuando sucede cuando dos especies o dos poblaciones o dos individuos de una población se ayudan mutuamente. ¿Han escuchado de esos casos en que alguien sabe algún ejemplo de mutualismo? Los pajaritos que le comen las pulgas. A las vacas, ¿no ve? Sí, a los caballos. También he visto un ejemplo de unas hormigas que hacen vivir a unos pulgones. Los pulgones... O los parásitos que también atacan a los caracoles. ¿Eso también serían parásitos? Parásitos, eso sería parásito. Cuando uno sale bien perjudicado y el otro sale beneficiado. Pero cuando ambos se ayudan. Es mutualismo. Ah, ya. Ambos se ayudan mutuamente, es mutualismo. Parasitismo, uno le destruye al otro para poder... Sí. Entonces, sí. ¿Y Lice puede entrar la sanguijuela?
Sí, un parásito, ¿no? Se come la sangre. Necesita de ese individuo. Una pregunta. Sí. ¿El mosquito también sería o ya no entra en esa Es posición? parásito, es parásito. Todos los que se aprovechan de su huésped o se aprovechan de otra especie para poder vivir, los aprovechados se llaman parásitos. Y los que se ayudan, mutualistas, también se llaman simbióticos. También se llaman simbióticos. Entonces, son simbionesos. ¿ah? ¿Simbiosis? Sí, la simbiosis también es que ambos se ayudan para poder vivir. Pero eso es más complejo. A ver si me entienden este ejemplo. Las algas son plantas y pueden generar energía a través de la fotosíntesis porque tienen sus células cloroplastos. Pero las algas han comido alguitas, son bien delgaditas. Entonces, si están en un río, el río se los puede llevar porque son súper delgadas, son como hojitas planas, así hojas de cuaderno, ¿no? Entonces, las algas no tienen un tronco consistente, pero sí tienen los hongos. Ubican un hongo, una seta que tiene como de los pitufos, tiene esa parte así dura, ¿ya? Los hongos son duros, resistentes, pero los hongos pertenecen a un reino que se llama fungi y no pueden realizar fotosíntesis. No son plantas los hongos, no son plantas, por si acaso. Eso también vamos a hablar. De los cinco... ¿Ah? ¿Cómo? Nada, olvídalo. Ya, sigo entonces. Los hongos tienen un cuerpo así firme, ¿ya? Y las algas no. Entonces los dos se juntan. ¿Qué gana el alga? Gana una estructura que le pueda mantener firme. ¿Y qué gana el hongo? Gana que se pueda procesar alimentos con los cloroplastos de las algas. Y así se forman los líquenes. El líquen es una simbiosis entre alga y hongo. Entonces, así, en las comunidades se dan una serie de interrelaciones. Depredación, mutualismo, simbiosis, comensalismo. El comensalismo sucede cuando una especie le acoge a otra, pero no le perjudica. Por ejemplo, un árbol puede tener un nido tranquilamente. No se beneficia de la familia de pajaritos que viven en el nido, le acoge, está haciendo una relación de comensalismo. Bueno, entonces una comunidad biológica tiene diferentes interacciones y diversidad en el funcionamiento. Es un sistema vivo. Eso es una comunidad. Preguntas. ¿Qué nivel de organización ecológica se sitúa por encima de la población y por debajo del ecosistema? La biosfera. La comunidad. La B. La B. Por encima de la población y por debajo del ecosistema sería la comunidad. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de relación ecológica se establece cuando dos especies se benefician mutuamente? La C. La C. Mutualismo. La C. Muy bien. Y eso ocurre en las poblaciones. En los ecosistemas también. A ver, si eso me han entendido. ¿En qué se diferencia una población de un ecosistema? El ecosistema es todo lo que nos rodea, incluyendo el individuo y especie, y la comunidad son diferentes especies que habitan en un lugar determinado. A ver, otra respuesta. Aquí les voy a mostrar. Esto sería ecosistema y esto sería comunidad. ¿En qué se diferencia una comunidad de un ecosistema? En un ecosistema los animales matan por sobrevivir y una comunidad hay reglas. Ninguna de las dos respuestas anteriores. Otra más, a ver. En un ecosistema, tanto las tres anteriores
En el ecosistema toman en cuenta los recursos, el ambiente, la atmósfera. En cambio, en la comunidad serían animales así nomás como listados. Esa es la respuesta. En una comunidad tenemos, tomamos en cuenta los seres vivos, sus interrelaciones, comensalismo, mutualismo, cómo se relacionan entre ellos. Pero cuando ya hablamos de ecosistema, hablamos de los factores que sustentan esa comunidad, la tierra, el agua, la luz. Profe, pero yo le dije eso. La ¿Sí? comunidad es donde están diferentes especies que viven en un lugar y en el ecosistema, o sea, son los seres vivos, factores abióticos, o sea, todo lo que rodea, incluyendo También seres a la vivos. comunidad. Sí, excelente. Está muy bien, señorita. Entonces yo no le he entendido. Muy bien. Entonces eso también que quede claro. Y ahora vamos a los componentes no vivos. Ya también hemos hablado, es la parte 10, la pregunta 10 de sus textos. Ahí nos habla que hay componentes vivos y no vivos en los ecosistemas, justo lo que estábamos hablando ahorita. Los componentes vivos también se llaman bióticos y los no vivos se llaman abióticos. Comprenden condiciones físicas, químicas del ambiente. Estos influyen en que haya supervivencia de los organismos. Por ejemplo, tenemos el agua. Influye obviamente en que los seres vivos puedan vivir en ese lugar. También tenemos la luz solar. ¿Qué pasaría si no hubiera luz solar? No hay plantas. A ver, y todo lo que les he ido hablando de comunidad, especie, todo también se aplica a las plantitas, ¿no? Entonces, si por ejemplo la luz solar quitamos de un ecosistema, no hubiera plantas, no hubiera animales, todo está interrelacionado. El agua indispensable para las funciones vitales, la temperatura que condiciona el metabolismo, la actividad biológica, el suelo, el aire, los nutrientes minerales, todos esos son los componentes no vivos que también se llaman abióticos. Aunque no poseen vida, estos factores determinan cómo es un ecosistema y también establecen los límites dentro de los cuales las especies pueden habitar. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si hay más luz, pues vivirán plantitas adaptadas a esos lugares. Si hay menos, entonces vivirán otro tipo de especies. O, a ver, otro ejemplo, lo que les decía hace un momento, de especies adaptadas a lugares calientes o fríos por el pelaje. Entonces, estos factores, como en este caso la temperatura, condiciona que ciertas especies puedan vivir en algunos lugares y ciertas especies en otros. Entonces, hay un papel, los componentes abióticos desarrollan un papel fundamental en la distribución, en el funcionamiento de los ecosistemas, incluso en las adaptaciones de los seres vivos a esos ecosistemas. Entonces, si les digo factores abióticos son los no vivos, me dan, por favor, alguno de ustedes me da 3 ejemplos de componentes bióticos. ¿Bacterias? Plantas, animales, hongos, bacterias, los humanos. Exacto, muy bien. Los abióticos son los que no tienen vida, pero, como les he dicho, regulan procesos indispensables. Y también no regulan, sino que son indispensables para que hayan procesos vitales. Sin ellos no hubiera vida también. Entonces, ambos, los componentes bióticos y abióticos, son fundamentales para que los ecosistemas tengan un funcionamiento adecuado. Las preguntas. ¿Cuál de los siguientes elementos es un factor abiótico en un ecosistema? La C. La temperatura. La temperatura. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Qué papel juegan los factores abióticos en un ecosistema? La B. La B. B. La B. B. La B. La B, muy bien. Determina las características del ecosistema y límites para la vida. Siguiente.
¿Cuál de los siguientes conjuntos de elementos incluye solo factores abióticos? La A. La solo abióticos, luz solar, agua. Eso creo que está clarísimo. Ojalá les toque esa pregunta. El día del examen voy a decir que les toque todo lo que han aprendido biencito. Eso les voy a decir. Ahora vamos. 11 y última pregunta. Último tema de esta noche. Cadenas y redes alimenticias. Aquí hemos dicho que en los ecosistemas hay poblaciones, comunidades, que hay factores bióticos, abióticos. Medio ¿Se escucha mal? con eco. ¿Ahora? ¿Mejor? Un poco. Ahí, ya. ¿Alguien más tiene el problema de no escucharme bien? No, no existe. Sí, profe, yo intercortado. Ay, qué No raro. tienen mucho internet, creo. Yo la escucho bien. Yo la escucho normal. Yo le escucho bien, Lisa. Positivo. bien, Lisa. Es que también estamos en muy lejano, ¿no? Ya, esperemos que mejore el sonido. Ya, es la última preguntita. Tenemos la 10, las cadenas y redes alimentarias. Hemos visto que hay relaciones que se desarrollan en los ecosistemas. Por ejemplo, hemos hablado del mutualismo, la simbiosis, etc. Pero también hay un tipo de relación que tiene que ver con los alimentos, la alimentación, y esas se llaman cadenas y redes alimentarias. ¿Cuál es la diferencia? Aquí. Ya, aquí nomás está. Las cadenas son como que lineales y las redes son un tipo de interrelación que tiene que ver con muchos individuos. A ver, vamos a ir con calma. Primero veremos que los seres vivos se alimentan de diferentes formas y en esta pirámide de organización de los seres vivos según su alimentación, podemos ver que en la base están los productores. Los productores son las plantas. Las plantas también se llaman autotrofos. Auto quiere decir uno mismo, trofos que se alimenta uno mismo. Recuerden que hemos hablado de la célula que tiene ese organelo que se llama cloroplasto, que le permite agarrar sol, agua, minerales y transformarlo en tallos, hojas comestibles y no comestibles, frutos. Entonces, producen materia orgánica a partir de materia inorgánica. Materia inorgánica como el dióxido de carbono, minerales, agua. El sol da la energía para que este proceso que se llama fotosíntesis se realice. Entonces, en la base de una pirámide alimenticia, pirámide de distribución de individuos según lo que comen, están los productores. Las plantas fabrican su propio alimento y también tan generosas las plantas que fabrican alimento para los demás seres vivos. Luego tenemos los consumidores primarios, que son los herbívoros que se alimentan de los productores. Tenemos los consumidores secundarios que no comen vegetales y se consumen a los consumidores primarios, que son herbívoros netamente. Y los consumidores terciarios, ya tenemos aquí a los grandes consumidores depredadores que se alimentan de pequeños carnívoros. Estos son los consumidores terciarios que pueden consumir de ambos niveles. También pueden consumir productores y, bueno, están casi en la cima de la pirámide porque pueden consumir a todos los anteriores. Y al final tenemos a los descomponedores, que son las bacterias. Toda materia orgánica, hojas, plantas, animales, cuando pierden la vida, entonces empiezan a descomponerse, se pudren, es así le decimos comúnmente. ¿Debido a qué? Debido a que las bacterias, algunos hongos también,
atacan la materia orgánica y empiezan a destruirla. Nosotros hemos dicho que somos complejos, somos proteínas andantes, ¿no? Igual que los animales. Entonces, esas proteínas, dadas las condiciones del ambiente, que se acelera, digamos, con la temperatura, las bacterias empiezan a hacer un trabajo de esa sustancia química compleja, que es una proteína, descomponerlo, hasta llegar a elementos bien básicos, que son minerales. Y vuelve la cadena. Los descomponedores transforman la materia, que van a ser materia prima, para que los productores vuelvan a producir materia orgánica. Esa es una cadena alimentaria que tiene diferentes niveles. Aquí en su texto le dan énfasis a los productores. Los productores hemos dicho que son las plantitas. Son autótrofos. ¿Qué les he dicho que quiere decir autótrofo? Que se alimentan ellos mismos. Ellos mismos se generan su alimento, ¿no ve? Entonces, son las plantas, las algas, algunas bacterias también son autótrofas. ¿Cuál es la condición principal para que un ser vivo sea autótrofo? ¿Qué debe tener? ¿Qué organelo? Cloroplastos. Cloroplastos debe tener su célula. Y tiene que pasar esa construcción de materia orgánica por un proceso que se llama... ¿Qué se llama ese proceso? Fotosíntesis. Exacto, me están atendiendo. Muy bien. La fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis permite que se produzca este alimento, pero también hay un proceso que se llama quimiosíntesis. Eso es un poco más complejo y algunos seres, como las bacterias, pueden producir sustancias químicas, pero no necesariamente con ayuda de la luz, sino con ayuda de compuestos químicos. Es un poco más complejo y menos conocido porque lo realizan solamente algunas bacterias. Entonces, los autótrofos o productores transforman la energía luminosa en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Ubican que todo ahora tiene sentido. Les dije que hay moléculas orgánicas que almacenan energía. ¿Qué se llaman esas moléculas orgánicas que almacenan energía? La mitocondria. No. A ver, dice, transforman... No. En moléculas orgánicas. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas que luego se transforman en energía? La glucosa. Eso, a ver, es diferente ATP de glucosa. La glucosa es una molécula orgánica y el ATP es una molécula inorgánica porque almacena energía, así energía para disponer ese rato. Estás aquí sentado y de repente cae un rayo, no va a caer, toco madera, o se cae algo de aquí de mi casa, yo tengo que levantarme rápido. Voy a usar rápidamente energía ATP. Pero ese ATP, para llegar a ser esa energía así utilizable, primero era una molécula de glucosa. ¿Y de dónde ha venido la glucosa? De los alimentos. ¿Quiénes han producido los alimentos? Los organismos autótrofos. Son los primeros que han transformado sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. Ellos han servido de fuente de alimento para los consumidores primarios y así la materia y la energía ha pasado de un nivel a otro en esta cadena trófica. Ha pasado de los productores, su energía almacenada, ha pasado a los consumidores primarios, a los secundarios, y todo es un ciclo en la vida. Aquí básicamente nos habla que la base de la formación de la energía está en los productores que utilizan la materia inorgánica y utilizan energía solar para producir glucosa que luego se transforma en energía, en forma de ATP. ¿Y dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre? ¿En qué organelo celular? En los cloroplastos. No.
En los cloroplastos se transforma la materia inorgánica en orgánica, pero en las mitocondrias se transforma la materia orgánica en energía. ¿No ven? Eso, les voy a dar la presentación una leidita más y van a estar capísimos en biología, hasta aquí, porque la siguiente clase que ya nos vamos a organizar, supongo que va a ser el mismo día, la siguiente semana, vamos a terminar lo de biología. Entonces, los productores, que son las plantitas, promueven el funcionamiento de los ecosistemas, sostienen el flujo de energía y permiten la existencia de todos los demás niveles tróficos. Si no hubiera plantas, no existiera nada, ningún otro nivel, ni consumidores, ni descomponedores, no hubiera vida. Para terminar. ¿No sería la atmósfera lo que causaría ese efecto? ¿Cuál, hijita? ¿Cuál? Sin la atmósfera o la presión en nuestro planeta no existiría tampoco las plantas. Sí, es verdad. Pero si hablamos de seres vivos, sí, seres vivos nomás, no abióticos, no existirían los demás eslabones de una cadena alimentaria si es que no hubiera productores. Todo está bien interrelacionado. Lo que tú dices también es cierto, pero la atmósfera te das cuenta que está formada por oxígeno, que también es generado por las plantas. Para que haya vida en este hermoso planeta, todo se ha configurado de una manera para que la vida exista tal como la conocemos. No había oxígeno, pero han aparecido los primeros organismos fotosintetizadores, han dado lugar a la atmósfera que tenemos, porque, por ejemplo, tenemos ozono, ¿no ve? Y el ozono impide que los rayos solares entren y nos quemen, los rayos ultravioleta. Pero ese ozono, ¿qué es? Es oxígeno con subíndice 3, es oxígeno también. ¿Y de dónde ha salido? De las plantas. O sea que no podríamos decir que uno es independiente o más determinante, todo está interrelacionado. Y eso es lo maravilloso de la materia de biología, porque estudia la vida de una manera bien integral, ¿no? Entonces, para terminar, las preguntitas. ¿Cuál es el proceso mediante el cual los productores convierten la energía luminosa en energía química? Fotosíntesis. La B. Fotosíntesis. B. ¿Y de dónde viene la energía luminosa, chicos? Del sol. Del sol, exacto. El sol tiene harta energía luminosa. Eso entra a la plantita por las hojitas, entra a las células, entra a los cloroplastos y se transforma en energía química o en sustancias químicas que producen energía química. Eso es gracias a la fotosíntesis. ¿Qué papel cumplen los productores en el flujo de energía de un ecosistema? La C. La C. La C. Transformar energía luminosa en energía química. Y por último, ¿qué sucede con la energía producida por los productores en un ecosistema? La C. C. La C. Se transfiere a los demás niveles tróficos. ¿Qué quiere decir trófico? Niveles alimenticios. Ahora aquí les decía cadenas y redes alimentarias. Una cadena es así. Productor sirve para consumidor primario para consumidor secundario. Es un flujo lineal, pero en realidad en la vida no es así tan secuencial, sino que hay una red y es complejo. Por eso ahora se suele llamar más red alimentaria que cadena alimentaria. Alimentario es igual a trófico. Trófico quiere decir de alimentos. Por eso cuando digo autotrofo, que se autoalimenta. ¿Y qué sería heterotrofo? Heterotrofo sería desde los consumidores primarios hasta los terciarios, que necesitan materia orgánica ya producida para poder vivir. Eso sería todo, chicos. ¿Les he dicho que me llamo? No.
¿Lo puede dejar un ratingo en la última, por favor? Claro que sí. Les voy a pasar todo, chicos. Yo me despido, entonces, eso es lo Sí, último. porfa, Lice, pásenos. Lo voy a, como esto está en PDF, lo voy a un poquito corregir. Les voy a marcar las respuestas correctas y les paso. Entonces, den una repasadita y les voy a mandar por si acaso 3 videitos. Uno habla del ADN, otro habla de las células y las diferencias entre eucariotas y procariotas. Duran no más de 5 minutos, un ratito que estén despejaditos. Cuando se sienten a estudiar biología, un ratito luego, vean esos videos, les van a ayudar. Eso sería todo, me despido y que les vaya muy bien, chicos. Hasta luego.